El crecimiento silencioso de los bienes de la familia Bukele, un análisis comparativo entre el gobierno salvadoreño y las políticas de equidad social de Gustavo Petro. Introducción. La reciente investigación publicada por el periódico El País ha revelado un inquietante y alarmante crecimiento en el patrimonio de la familia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Según el informe, la familia Bukele ha multiplicado 12 veces la extensión de sus terrenos, adquiriendo 34 nuevas propiedades, incluyendo fincas de café y caña, por un valor de $9,2 millones. El dictador más cool también es un acaparador de tierras bien cool. Investigación reveló que al final de su primer mandato, la familia Bukele multiplicó su extensión de terrenos más de 12 veces. Adquirieron 34 nuevas propiedades valoradas en $9,2 millones. Antes de la presidencia, ya poseían 22 inmuebles que sumaban 29 hectáreas. Desde 2019, han comprado 16 propiedades personales valuadas en $1,4 millones. La investigación señala vínculos financieros y préstamos hipotecarios sospechosos que ayudaron a este crecimiento patrimonial sin justificación clara. ¿Bukele salvó a El Salvador para apropiárselo? Este hallazgo plantea serias dudas sobre la concentración de riqueza entre las élites políticas en un país donde la pobreza y la desigualdad siguen siendo desafíos graves. Este fenómeno invita a la comparación con otros líderes de la región que, aunque enfrentan problemáticas similares, han adoptado enfoques radicalmente distintos en cuanto a la distribución de la riqueza y las políticas públicas. Un ejemplo destacado es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha enfocado su gobierno en la implementación de una política de equidad social. Petro, contrario a lo que vemos en El Salvador, ha evitado la acumulación de bienes y ha priorizado la inversión en los sectores más vulnerables del país. Ay, ¿por qué es tan bonita? Sí, yo lo veo. Ustedes, ante el abandono del Estado, asumieron una función que hoy tratamos de reconocer, después de muchos años de trabajo de ustedes, que es esta pensión. Esto ya se llama pensión, que el Estado debió haber asumido hace tiempos. Salomé Riascos. Sí, presente, presidente. Gracias. Ay, Estableció que cuidar la niñez de Colombia no era prioritario. La sociedad prioriza eso porque es su país futuro. Esos niños y niñas sí se crían bien, terminan matando, terminan en problemas, y si se crían bien, terminan aportándole al arte, a la ciencia, al país. Ahora María es la heroína, una heroína completa. La acumulación de bienes por la familia Bukele. La investigación del País detalla cómo la familia Bukele ha expandido de manera extraordinaria su patrimonio desde que Nayib Bukele asumió la presidencia. La compra de 34 propiedades en su mayoría de lujo, junto con fincas productoras de café y caña, ha elevado alarmas sobre posibles conflictos de interés y un uso indebido del poder para el beneficio personal. Los terrenos, que anteriormente representaban una fracción mucho menor de lo que poseen hoy, han crecido hasta ocupar una extensión considerable, y su valor económico pone de manifiesto la significativa acumulación de capital por parte de la familia presidencial. El hecho de que estos bienes sean de lujo y estén en sectores clave de la economía salvadoreña, como el café y la caña, añade una capa adicional de complejidad. La concentración de tierras productivas en manos de las élites políticas históricamente ha sido un factor clave en el aumento de la desigualdad, un fenómeno que El Salvador no ha podido revertir en décadas. En un país donde el acceso a la tierra y los recursos sigue siendo limitado para la gran mayoría de la población, este tipo de adquisiciones refuerzan una narrativa de exclusión y consolidación de poder en unas pocas manos. Gustavo Petro y su enfoque en la equidad social. En contraste, el presidente colombiano Gustavo Petro ha tomado un camino totalmente opuesto al de Bukele. Desde su llegada al poder, Petro ha puesto en marcha una serie de políticas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas de Colombia. Su enfoque en la equidad social,
La redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del Estado como regulador del mercado han marcado una diferencia crucial en la forma en que su administración maneja los bienes públicos y privados. Petro ha mantenido un discurso claro y coherente sobre la necesidad de reducir la brecha de desigualdad en Colombia, un país profundamente marcado por la violencia, la pobreza y la marginalización de amplios sectores de la sociedad. En lugar de concentrar la riqueza en su entorno cercano, como parece ser el caso en El Salvador con la familia Bukele, Petro ha promovido iniciativas que buscan democratizar el acceso a los recursos, tales como la reforma agraria, la reforma tributaria progresiva y la implementación de programas de bienestar social. Estas reformas, aunque criticadas por algunos sectores, son vistas como un intento genuino de cambiar el rumbo de un país que históricamente ha sido gobernado por élites económicas que han priorizado sus propios intereses sobre los de la mayoría. El compromiso de Petro con la justicia social y su enfoque en los derechos de los más pobres contrastan fuertemente con el enfoque de Bukele, cuya administración ha sido criticada por acumular poder y ahora, según esta investigación, también bienes materiales de manera exponencial. Y en Manaure, Guajira, el presidente Gustavo Petro entregó la primera planta potabilizadora de agua que beneficiará a 80 comunidades y 3.200 familias del departamento. Hoy el presidente Gustavo Petro, ante la comunidad Paresca 1 del pueblo indígena Guayú, en Manaure, Guajira, entregó a través de una alianza público-privada las primeras soluciones de acceso al agua y seguridad alimentaria del proyecto Misión La Guajira. Dicha alianza público-privada entre el Grupo Aval y el gobierno busca generar proyectos que permitan beneficiar a un total de 80 comunidades y 3.200 familias en el departamento. El presidente solicitó de la fuerza pública proteger no solo los oleoductos, sino también proteger el agua. Yo le pido aquí a los mandos de las fuerzas militares que estén presentes que la prioridad de las fuerzas militares en este departamento es cuidar el agua. El jefe del Estado habló de la importancia de usar las tecnologías limpias. Lo mismo que con el sol se hace con el viento. Luego con el sol y con el viento podemos reemplazar el carbón. Mientras el carbón acabó con el agua guajira, el sol y el viento pueden ayudarnos a sacar el agua guajira y a distribuirla entre todas las personas. Recordó que en los nuevos tiempos hay realidades del cambio. Los guayús son buenos jinetes. Hay que saber cabalgar ahora sobre las nuevas realidades, porque esas nuevas realidades pueden cambiar para bien el destino de toda nuestra niñez guayú. Las comunidades por primera vez van a tener acceso al agua para consumo humano y es un salto para el desarrollo de la salud de los guajiros. El riesgo de la acumulación de tierras en El Salvador. El fenómeno de la concentración de tierras no es nuevo en América Latina. La región ha sido testigo de cómo la acumulación de grandes extensiones de terrenos por parte de unas pocas familias ha profundizado las disparidades económicas y sociales. La situación en El Salvador, donde la familia Bukele ha adquirido estas 34 propiedades, no solo plantea un problema ético, sino también uno económico y político. La adquisición de tierras fértiles y productivas por parte de la familia presidencial puede tener implicaciones de largo alcance para la economía salvadoreña, afectando la competencia en sectores clave y limitando el acceso a estos recursos para pequeños productores. Además, este tipo de concentración de tierras en un contexto de falta de transparencia y escasa rendición de cuentas genera preocupación sobre la capacidad del gobierno de Bukele para gobernar de manera equitativa y justa. En lugar de fomentar una distribución más equitativa de la riqueza y los recursos, el modelo que parece seguir el presidente salvadoreño se asemeja más a la consolidación de un modelo económico excluyente que favorece a unos pocos. Petro, un gobierno sin corrupción y con compromiso social. Uno de los puntos que más distingue al gobierno de Gustavo Petro es su postura firme contra la corrupción. En sus discursos y acciones, Petro ha sido enfático en que su administración no solo busca reducir las desigualdades estructurales de Colombia, sino que lo hace con total transparencia, sin llenarse los bolsillos a costa del pueblo. Su visión de la política es que ésta debe servir para mejorar las condiciones de vida de las mayorías y no para enriquecer a las élites políticas.
Este enfoque es notablemente diferente al que se ha observado en el caso de Bukele, cuya familia ha acumulado bienes mientras el presidente sigue manteniendo una imagen de líder popular y disruptivo. La inversión de Petro en programas sociales, en la mejora del acceso a la educación, la salud y el empleo para las comunidades más pobres, ha demostrado ser un paso concreto hacia la construcción de un país más equitativo, donde las élites no acumulen desproporcionadamente los recursos. Conclusión. El caso de la familia Bukele y la acumulación de bienes que ha revelado el país nos invita a reflexionar sobre los caminos divergentes que toman los gobiernos en la región. Mientras que en El Salvador se observa una creciente concentración de riqueza en manos de la familia presidencial, en Colombia el gobierno de Gustavo Petro ha elegido una ruta distinta, enfocada en la redistribución de la riqueza y la equidad social. La diferencia entre ambos modelos no solo es ideológica, sino también profundamente ética, con implicaciones directas en la calidad de vida de millones de personas. Mientras Bukele parece estar construyendo un modelo de poder basado en la acumulación de bienes y la concentración de recursos, Petro ofrece un modelo alternativo que busca devolver la dignidad a los más pobres, invirtiendo en su bienestar y construyendo un país más justo y equitativo para todos. Los gobiernos que ama María Fernanda Cabal, la acumulación de poder y riqueza en la era de Bukele y los Uribe. Introducción. La reciente revelación del periódico El País sobre el alarmante crecimiento en la fortuna de la familia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha reavivado el debate sobre los modelos de gobierno que favorecen la concentración de riquezas entre las élites políticas. Según la investigación, la familia Bukele ha multiplicado 12 veces la extensión de sus terrenos, adquiriendo 34 nuevas propiedades de lujo y fincas productivas de café y caña por un valor de $9,2 millones. Esta noticia no solo preocupa por el incremento desproporcionado de bienes en manos de la familia presidencial, sino que también refleja un tipo de liderazgo que prioriza la acumulación de poder y recursos, a menudo en detrimento del bienestar colectivo. Este estilo de gobierno es aplaudido por figuras como la senadora colombiana María Fernanda Cabal, quien aboga por modelos políticos autoritarios, centralistas y basados en la concentración de la riqueza y el poder en manos de unos pocos. Cabal y otros líderes de la derecha radical latinoamericana, como Álvaro Uribe Vélez, ven en Bukele un reflejo de sus propios intereses y visiones políticas. En el caso colombiano, los hijos de Uribe, Tomás y Jerónimo Uribe, también son ejemplos claros de cómo ciertos sectores de la élite política han usado su influencia para acumular riquezas de manera rápida y controvertida, como se evidenció en el escándalo de las compras de terrenos de poco valor que, tras la mediación de altos cargos, se convierten en zona franca cuando Álvaro Uribe era presidente de Colombia. Aunque su papá sostiene que los únicos negocios que progresan en Colombia son el narcotráfico y la minería ilegal, sus hijos abrieron hoy un centro comercial de 120.000 millones de pesos en Montería. Julián Martínez. Claudia, la gerente del centro comercial explicó que ya tienen un comprador, que es colombiano, pero cuyo nombre no puede ser aún revelado. Hoy abrió sus puertas el centro comercial Nuestro Montería, de propiedad de los hermanos multimillonarios Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, quienes invirtieron $45 millones, según información oficial de su grupo económico, en la construcción del complejo empresarial. Con Nuestro Montería se suma la cadena de complejos comerciales de propiedad de los hijos del expresidente Álvaro Uribe, quienes ya son dueños de otros centros en Apartado Antioquia, Soledad Atlántico, Jamundí y Cartago Valle del Cauca, cada uno de ellos con una inversión entre 60 y 100.000 millones de pesos. La gerente afirmó que los hijos del senador Uribe tienen un comprador también multimillonario, de quien no se sabe su identidad, que habría adquirido el 51% de los locales. Nosotros hoy tenemos un gran comprador, pero es colombiano. No es ninguna empresa extranjera, es colombiano, con capital colombiano. No voy a dar el nombre ni estoy autorizada para dar el nombre porque hoy legalmente firma de ese documento final no se ha hecho. El anfitrión del evento fue Jerónimo Uribe, hijo menor del expresidente Uribe, quien le dijo a los periodistas que atendería sus preguntas al finalizar la rueda de prensa.
Sin embargo, Jerónimo desapareció sin hablar con nadie de su centro comercial. Críticos del uribismo en las redes sociales y el mundo político recordaron que hace un mes y medio el padre de los millonarios jóvenes se quejó en Grecia porque, según él, los empresarios del país no tienen futuro. El lanzamiento de su quinto centro comercial se suma a la cadena de negocios de los hermanos Uribe Moreno, quienes también tienen empresas de reciclaje, propiedades en zonas francas, ricas tierras en varias zonas del país y exportación de artesanías. El modelo Bukele, un gobierno para las élites. El crecimiento de la fortuna de la familia Bukele ha generado una serie de preguntas sobre la transparencia y la ética en su gobierno. Si bien Bukele ha construido una imagen de líder populista y antiestablecimiento, la realidad detrás de su mandato muestra un patrón claro: la acumulación de poder y bienes por parte de su entorno cercano. Este es un estilo de gobierno que recuerda a otros líderes en la región que han usado su posición para favorecer a las élites, mientras que las mayorías se mantienen en condiciones precarias. En El Salvador, mientras miles de personas luchan por salir de la pobreza, la familia Bukele ha ampliado sus posesiones hasta 12 veces, adquiriendo propiedades lujosas y terrenos fértiles en sectores claves de la economía. La compra de fincas productoras de café y caña, dos de los productos más importantes del país, refuerza la idea de un gobierno que utiliza los recursos estatales para beneficio personal. Aunque Bukele sigue manteniendo su popularidad, estos movimientos patrimoniales generan dudas sobre la verdadera naturaleza de su gestión y su compromiso con la equidad. Este tipo de administración es elogiado por figuras como María Fernanda Cabal, quien ha mostrado su admiración por gobiernos autoritarios y de mano dura, donde la concentración del poder es vista como una virtud. Para Cabal y otros políticos de la derecha dura, un gobierno como el de Bukele es ideal porque promueve una estructura de poder vertical en la que la élite controla los recursos, mientras que la población sigue sometida a un sistema desigual. Cabal, conocida por sus posturas radicales, ve en Bukele a un líder que aplica la ley del embudo, lo ancho para unos pocos privilegiados y lo angosto para el resto de la población. Los Uribe, un caso emblemático de acumulación de riqueza. El caso de la familia Uribe en Colombia es un ejemplo palpable de cómo ciertos hijos han aprovechado su posición de poder para enriquecerse vendiendo manillas. Durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, Colombia vivió un aumento en la concentración de poder en la figura presidencial, acompañado de una creciente militarización y políticas que favorecían a las élites. Pero uno de los aspectos más controversiales de su administración fue el enriquecimiento de sus hijos, Tomás y Jerónimo Uribe. Estos jóvenes, prácticamente desconocidos antes de que su padre llegara a la presidencia, se convirtieron en empresarios exitosos con negocios cuestionables. Uno de los casos más recordados es el de las tierras, que compraron a precio de huevo y que las relaciones de su padre lograron convertirlas en zonas franca. La investigación era tan confidencial que solo 2 miembros del equipo de Noticias 1 la conocían, Ignacio Gómez y Daniel Coronel. Siguieron por meses una operación de astronómica valorización de una propiedad de los hijos del entonces presidente de la República. Se trata de la historia de la zona franca de Occidente en Mosquera, Cundinamarca, y un asunto que hoy, 10 años después, sigue pendiente en el Consejo de Estado. Hace poco más de 2 años, una empresa cuya mayoría pertenece a Tomás y Jerónimo Uribe constituyó una fiducia para comprar estos terrenos en Mosquera, Cundinamarca. Los mismos terrenos que en diciembre del año pasado se convirtieron, por decisión del gobierno, en la nueva zona franca de Occidente. Zona franca de Occidente. Su zona de poder ser. Las propiedades manejadas por una fiducia llamada Patrimonio Autónomo FC Lotes Mosquera, cuyo fideicomitente es la empresa Residuos Ecoeficiencia de los hermanos Uribe, se valorizó por cuenta de decisiones tomadas por subalternos del padre de los empresarios, el presidente de la República. La compra fue efectuada en diciembre de 2006 por un valor que supera los 8.600 millones de pesos de acuerdo con las escrituras. Eran 2 fincas llamadas San Laureano y El Paraíso, que los hermanos Uribe decidieron comprar como consta en esta acta de su compañía, en la que Tomás Uribe es autorizado para celebrar el contrato fiduciario que permitirá la compra. El documento, que hace parte de la escritura pública de adquisición, está firmado por Tomás Uribe como presidente de la Junta y por su hermano Jerónimo como secretario. En una porción más bien pequeña del terreno fue instalada la planta de residuos de coeficiencia, pero la mayor parte del lote se convirtió en un negocio potencialmente enorme.
gracias a decisiones que la alcaldía de Mosquera tomó después de la compra. En ese año, 2007, el alcalde del municipio cundinamarqués era este hombre, José Álvaro Rosso Castellanos, un político muy conocido en la zona, no solo por sus actividades proselitistas, sino también por ser un próspero urbanizador. El alcalde en agosto de 2007 expidió un decreto expandiendo una zona industrial de Mosquera, en la que, por obra y gracia de esa decisión, quedaron incluidos los lotes que 8 meses antes habían adquirido Tomás y Jerónimo Uribe a través de una fiducia. 3 meses después de esa primera decisión, la alcaldía de Mosquera expidió una resolución autorizando la subdivisión del terreno, es decir, permitiendo que la propiedad fuera parcelada en lotes menores. Las dos medidas del alcalde municipal dispararon el valor estratégico y comercial de esas tierras. Urbanizables y vividas pasaron de cotizarse por hectáreas a valorarse por metro cuadrado. Con un solo señalamiento, con una sola firma de un agente del gobierno, sus hijos se convierten en multimillonarios. Y eso es un punto que obviamente nosotros entendimos que a la opinión pública le iba a importar muchísimo. Mientras los hijos de Uribe vendían supuestas manillas de la amistad, el resto de la población colombiana seguía enfrentando los problemas estructurales del país, pobreza, violencia y exclusión social. El caso de los Uribe y su enriquecimiento, similar al de la familia Bukele, ejemplifica un patrón común entre las élites políticas de América Latina: utilizar el poder para concentrar riqueza, mientras que las políticas públicas se diseñan para perpetuar un sistema que favorece a los de arriba. Esta ley del embudo, donde lo ancho es para los privilegiados y lo angosto para la mayoría, refleja un modelo de gobierno que prioriza los intereses particulares sobre los colectivos, en un claro contraste con gobiernos que intentan reducir la brecha de desigualdad. La concentración de tierras y poder en América Latina. El fenómeno de la concentración de tierras no es exclusivo de El Salvador. América Latina ha sido históricamente una región donde la distribución de la tierra y la riqueza ha favorecido a unas pocas familias poderosas. En países como Colombia, Guatemala y Brasil, las élites han controlado vastas extensiones de terreno, consolidando su poder económico y político a expensas de las clases populares. Este patrón de acumulación de bienes y tierras es precisamente el que ha sido promovido y defendido por figuras como María Fernanda Cabal, quien se opone abiertamente a las políticas redistributivas que intentan democratizar el acceso a los recursos. Cabal, al igual que otros políticos de su línea, ha sido defensora de los terratenientes y de un sistema donde los ricos continúan acumulando, mientras que los pobres siguen relegados. Este tipo de pensamiento político encuentra en Nayib Bukele un aliado, ya que su administración parece seguir un modelo similar: acumular tierras productivas, concentrar la riqueza y mantener a la élite en el poder. En el caso de Colombia, la reforma agraria ha sido uno de los temas más conflictivos, y las posturas de Cabal en contra de cualquier redistribución de la tierra evidencian su compromiso con un modelo económico excluyente. Mientras Gustavo Petro lucha por implementar políticas que beneficien a los campesinos y a las comunidades más desfavorecidas, figuras como Cabal abogan por mantener el statu quo, donde las élites continúan controlando los recursos. La equidad social como antítesis del modelo Bukele-Uribe. El gobierno de Gustavo Petro en Colombia representa la antítesis del modelo que defienden María Fernanda Cabal y sus aliados. Mientras que Bukele y Uribe han usado el poder para consolidar la riqueza en manos de sus familias y cercanos, Petro ha implementado políticas enfocadas en la redistribución de la riqueza y la justicia social. Su enfoque en la equidad, la reforma agraria y la tributación progresiva busca reducir las enormes brechas de desigualdad que caracterizan a Colombia y América Latina en general. Para él. Totalmente conmovido. Viviendo este momento, y con este momento el señor presidente Gustavo Petro Urrego firma la ley que establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones. Se firma en este momento la ley de la reforma pensional en la Plaza de Bolívar en compañía de todos ustedes. Sancionada la ley de la reforma
nacional en favor de todos los adultos mayores, las mujeres, los jóvenes y los ciudadanos. Invitamos al presidente a alzar el libro de la reforma pensional para que también quede la fotografía oficial de este momento histórico que vivimos hoy en la Plaza de Bolívar. Cambio por la vejez, le cumplimos al país. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.